Dios les bendiga. En este momento continuamos con la epístola de Santiago y hoy nos toca la segunda parte del capítulo 2. Pero antes, recordando rápidamente lo que fue la primera parte, recordemos que ahí el apóstol Santiago nos hace una amonestación y es contra la parcialidad. Es decir, que no debemos hacer acepción de personas, así como Cristo nunca lo hizo. Cristo vino a tratar a todos por igual, tanto a los pobres como a los ricos. Cristo dio el mismo trato. Y un ejemplo hermoso que podemos ver en la Biblia es como él a un hombre ciego y pobre le dice, levántate. ¿Sí? Lo hace levantar, y a un hombre rico, es decir, Zaqueo, que estaba subido en un árbol, le dice, desciende, baja. Es decir, Cristo vino a poner un nivel. Para Cristo ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer. Todos somos uno en Cristo. Entonces ese es lo que el Señor quiere de nosotros. Así como Él no hizo acepción de personas, tampoco nosotros debemos hacerlo. Bien. Y otra parte importante es que debemos ser no tan solamente oidores de la palabra, sino también hacedores. Y ahora sí, vamos al versículo 14. Y antes de leer, quiero decir que este pasaje ha sido muy controversial a través de los años. Se ha discutido mucho sobre si esta parte de las escrituras y específicamente el versículo 24, que aparentemente, ¿sí?, parece una contradicción entre el apóstol Pablo y Santiago, aparentemente. Pero recordemos algo importante, y es que la Biblia es inerrante, es decir, no tiene errores, es infalible, es consistente, no hay nada oscuro, no hay nada que se contradiga, no hay nada que tenga errores, es totalmente inspirada por Dios. Entonces, si tenemos en cuenta esto, vamos a ver que solamente son errores de interpretación o falta de analizar los contextos para poder determinar y comentar de una manera adecuada, o sea, entenderlo de una manera adecuada y no solamente sacando textos de su contexto. Bien, entonces ahora sí, versículo 14. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Bueno, ahí el título es, la fe sin obras es muerta. Nuevamente se refiere Santiago a sus hermanos en Cristo. Dice, ¿de qué aprovechará? Si alguno dice, ¿no? Si alguno dice, o sea, cualquiera de nosotros puede decir, yo tengo fe, ¿cierto? Cualquiera de nosotros lo puede decir. Hay un trecho largo, bastante amplio, entre el dicho y el hecho. Yo puedo decir una cosa, pero hacer otra, ¿sí? Entonces, ahí vemos la importancia de no solamente decir, no solamente, como el Señor dice, en aquel día me dirán, Señor, Señor. Sí, cualquiera puede decir Señor, cualquiera puede decir hoy en día, puede decir Cristo es mi Señor, pero en realidad lo es. Y aquí dice eso, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Ahí estamos viendo que las obras son una parte muy importante en el cristiano. Dice, ¿podrá la fe salvarle? Y esa fe, a nosotros, algo que tenemos que tener en cuenta, nosotros no somos salvos por la fe. O sea, lo que nos salva en sí mismo no es la fe. La fe es el medio. Si el medio que dice, justificados pues por la fe. O sea, la fe es el medio que Dios usa en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos fe, no podemos ser salvos. Primero que todo, Cristo hizo su sacrificio y también dice que por gracia sois salvos. O sea, pero en sí, quien es el motivo de la salvación nuestra es Cristo y su sacrificio. Eso es lo que realmente nos salva. La gracia es el regalo que recibimos y la fe es el medio para recibir esa salvación. Y las obras, y aquí ya vamos a ver cómo se complementan lo que dice el apóstol Pablo y lo que dice Santiago. Vamos a ver que es un complemento, para nada hay contradicción, solamente es entender bien de qué se trata. Y entonces dice, ¿podrá la fe salvarle? Y esa salvación no se refiere a la salvación del alma, sino, recordemos que hay veces, en algunas partes de la Biblia encontramos la palabra salvación como de librarte,
de librarte de algo, librarte del mal. En ese sentido se refiere aquí, ¿sí? No a salvar tu alma, sino a librar tu alma. ¿A librar de qué? ¿De qué podemos ser libres? De tentaciones, de pecados, de muchas cosas, ¿sí? De tropiezos. Esas son cosas del cual necesitamos ser librados o salvados o salvos en ese caso. Y a eso se refiere esa palabra salvarle. Versículo 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Mire, ahí se está llevando la fe a la acción, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver la importancia de la fe que va acompañada. O sea, la fe en sí misma no viene sola, la fe siempre debe ir acompañada, y eso es lo que vamos a ir desarrollando en esta parte, en esta escritura. Dice, la fe es la raíz, ¿sí? Pensemos en un árbol que tiene una raíz, y las obras son el fruto. O sea, un árbol que está vivo normalmente, ¿qué va a hacer? Va a dar fruto. Asimismo es la fe que está viva dará fruto. Dice, las obras justifican la fe. No somos justificados por las obras ante Dios. Es decir, las obras no nos van a justificar, pero las obras son muy, pero muy importantes. En todas las escrituras, en las epístolas del apóstol Pablo, aún en Apocalipsis, vemos allá cuando el Señor le habla a las 7 iglesias, dice, yo conozco tus obras. O sea, a cada iglesia le dice, ¿qué le dice? Yo conozco tus obras. Es decir, Dios conoce lo que hacemos. Que no solamente vivamos el evangelio, sino no solamente lo anunciemos, sino que también lo vivamos. Eso es lo que nos está queriendo decir la palabra. Y también ahí Santiago nos dice que no seamos tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Es decir, mire, Santiago es una epístola que muestra la forma práctica de ser cristiano. Es decir, es llevar el evangelio a la práctica. De eso se trata la epístola de Santiago. No es tanto saber teología, porque yo puedo saber mucho, yo puedo saber toda la Torá de memoria, sí, pero si no la llevo a práctica, ¿de qué me sirve? O sea, es poner en práctica la sabiduría, los evangelios, poner en práctica todo lo que hemos aprendido, y de esta manera estamos obedeciendo la palabra y siendo hacedores y no tan solamente oidores. Dice, si algún hermano o hermana están desnudos, ¿sí? No se refiere pues a que anden desnudos en la calle, sino que están, digamos, con ropa vieja, con ropa desgastada, que no tienen mucho con qué cambiarse, o sea, no tienen lo suficiente, ¿sí? Hay una pobreza extrema, digámoslo así, en ellos. Dice, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Mire, a veces, esto no quiere decir de que la persona no es una motivación a la pereza, no, porque hay muchos casos donde hay hermanos que realmente necesitan, y todos yo creo que pasamos necesidades económicas en muchos momentos. ¿Y cuántos de nosotros no necesitamos que en esos momentos de necesidad un hermano nos tienda la mano? Sí, que necesitamos. Qué bueno cuando si nosotros pedirlo, sin necesidad que nosotros pidamos que alguien de parte de Dios nos diga, vea, aquí hay un mercado, yo sé que lo necesitas, eso es de parte de Dios. Qué bueno es eso, y qué bueno que nosotros también, cuando estemos en nuestros buenos momentos económicos, podamos pensar en aquellos que necesitan, orarle a Dios y que Él nos guíe a ver qué hermano está necesitando esa ayuda, esa bendición. ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros mismos o hemos estado o nos podremos encontrar más adelante en este tipo de situaciones, y qué bueno es verdaderamente poder encontrar esa ayuda en momentos de necesidad, en momentos de desnudez, cuando de pronto diga, bueno, hace frío por ahora, estamos en invierno y no tengo ropa suficiente, no tengo abrigo. Qué bueno que alguien nos tienda la mano y nos regale una cobija, nos regale un saco, un suéter. Qué bueno es eso, amado hermano, qué bueno es llevar el evangelio a la práctica. Entonces aquí dice, versículo 16, y si alguno de vosotros dice, id en paz, es decir, solamente con usted decirle, en hebreo sería shalom, ¿cierto? Que usted le diga shalom, es decir, le desea paz, pero usted tiene la forma, la posibilidad de ayudarlo y no lo hace. ¿Será que con usted decirle, con usted desearle bendiciones, con usted desearle paz, con usted desearle, será que con eso la persona ya sacia
en algo, su necesidad. No, vemos que es necesario ir más allá. Y aquí tengo un comentario de Trapp, dice así: bendición, salud, que alguien, es como decir que alguien te dé un estornudo de esta manera, bendición, diciéndote salud. Sí, solamente es como un estornudo. ¿Por qué? Porque realmente de esa persona no vas a obtener nada. Bien, me pareció pues adecuado este comentario en este caso. Dice: y si alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Sí? ¿Qué tal que esa persona tiene frío, está necesitando, no tiene para la comida, pero usted le diga, vaya en paz? Hermano, Dios te bendiga. Ya, cuando usted tiene en su mano poder ayudar y bendecir a otro, ¿sí? Entonces ahí está el detalle, de eso se trata el Evangelio. Sí, el Evangelio no son solamente palabras, el Evangelio es acción, el Evangelio es poder. Sí, podemos, hay muchas formas de manifestar la gracia de Dios, la misericordia de Dios, y una de ellas es ayudando al necesitado. Sí, saciado. Si usted tiene y miren, y no quiere decir que seamos ricos para poder ayudar a alguien. Muchos piensan, no, que lo ayude tal, que es el que más tiene en la iglesia, que aquel que sí gana, él que ayude. Bueno, sí, esa persona que tiene debe ayudar más, pero ¿será que nosotros somos tan pobres, somos tan miserables que no tenemos para brindar nada nunca? Eso ya depende de nuestra mente, eso ya es una pobreza mental, que nunca podamos ayudar a otros. Nosotros siempre vamos a tener para dar, y si no tenemos para dar es porque posiblemente no hemos dado. Cuando tenemos, así sea poco, de eso poco podemos ayudar. Yo siempre recuerdo a mi hijo cuando estaba chiquito, que él llevaba su lonchera y me dijo, mami, mira que un compañerito no llevó lonchera, pero yo le di de la mía. Y entonces yo me sentí pues muy bien, muy feliz. ¿Por qué? Porque mi hijo algo hizo. O sea, no era que mi hijo pues llevara mucho, pero de lo poco que él llevó pudo compartir, y eso me dio satisfacción. Y yo creo que así debemos ser cada uno de nosotros. Si alguien no tiene almuerzo, por ejemplo, y usted solo trajo el suyo, ¿qué puede hacer? Si no tiene más, pues compártale algo. Pero hay que hacerlo, hay que actuar, ¿sí? Y de esta manera, y no solamente compartimos para recibir más, no, debemos hacerlo por ayudar a la persona, porque la persona sienta verdaderamente ese afecto, esa ayuda. Qué bueno es recibir ayuda en un momento de necesidad, en un momento de escasez. Bien, entonces dice, ¿de qué aprovecha? ¿Sí? Dice, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, mire, la fe debe ser algo dinámico, algo vivo, como el ejemplo que les acabo de poner de un árbol. ¿Qué pasa con un árbol de determinada fruta? ¿Sí? Un árbol que está vivo va a dar sus frutos. ¿Qué va a dar? Si es un naranjo, va a dar naranjas, es decir, ese árbol demuestra que está vivo. ¿Cómo sabe usted que un árbol está vivo? Porque da su fruto. Sí, un árbol muerto no va a dar fruto, un árbol muerto simplemente es seco, y así de esa manera podemos comparar la fe a un árbol. Y recordemos lo que había dicho al principio, la fe es la raíz, las obras son el fruto, ¿sí? Entonces eso es un símil que podemos ver y aplicar a nuestra vida y a nuestra fe. Bien, continuamos. Versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué quiere decir esto, amado hermano? Dice, ¿usted puede ver la fe de alguien? Yo hago una pregunta. ¿Usted puede ver la fe de alguien? ¿La puedes ver? No, la fe es algo que no se ve. Solamente Dios sabe quién tiene fe y quién no, ¿cierto? Pero usted, ¿qué sí puede ver de alguien? Las obras. ¿Usted puede ver las obras de alguien? Claro, usted puede ver lo que esa persona hace. Entonces, ese versículo es esto, lo que quiere decir. Santiago quiere decir, y repito allí, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, lo que es visible ante los demás no es la fe, sino que las obras. Y de ahí la importancia de obrar bien. Bien, continuamos. Versículo 19. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan.
Yo quiero que vayas por favor a Deuteronomio 6:4, que ahí nos habla acerca del Shema, ¿sí? Lo que Israel cree. Mire, es algo que los judíos saben de memoria, lo dicen, y en sí toda la Torah la memorizan, pero... Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Bien, esa es la Shema. Entonces, ¿quiénes saben la Shema de memoria? Israel. Los demonios, ¿sí? Sí, el pueblo de Israel, pero ¿quién más? Los demonios. Dice, los demonios creen, y es decir, ellos saben, ellos conocen. Dice, los demonios creen y tiemblan. Ellos creen, es decir, esta fe no sirve para nada. La fe que ellos tienen no les sirve de nada. ¿Por qué? ¿Y por qué tiemblan? Porque ellos saben del castigo que viene para ellos. Si ellos saben del futuro que les espera, por eso ellos tienen miedo, por eso ellos tiemblan de miedo, los demonios. ¿Por qué? Porque saben lo que les sobreviene. Entonces, no es solamente creer, Uno cuando predica a Cristo se encuentra con muchos creyentes. Y de hecho que en el infierno no hay nadie ateo, ¿no? Nadie es ateo en el infierno. En el infierno todo el mundo cree. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya está experimentando que lo que dice la Biblia es verdad, que la palabra se cumple, que Dios no es un Dios mentiroso, que no es un cuento que la Biblia no es un cuento de hadas. Entonces, allá no hay nadie ateo. ¿Quiénes son los ateos aquí en la tierra? Los necios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero no los demonios incluso, ¿no? Pero de eso no se trata. O sea, no se trata solamente de creer. Continuamos. Versículo 20. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? Bien, aquí ¿qué es hombre vano? Hombre vacío, ¿sí? ¿Mas quieres saber, hombre vano, hombre vacío, que la fe sin obras es muerta? Bueno, vamos a ver cómo más. Estamos viendo ejemplos de cómo la fe es muerta, cómo la fe no tiene, digamos, ningún sentido. Vamos allá al versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Entonces yo quiero que vamos por favor a Génesis 15, o mejor dicho, se los nombro nomás. En Génesis 15, Abraham fue justificado, ¿por qué? Por la fe. Pero realmente cuando Abraham hizo el sacrificio, aunque no le tocó que hacerlo, ¿sí? Simplemente fue el acto que él lo llevó, hizo todo en Génesis 22. O sea, transcurren unos 7 capítulos entre Génesis 15 y Génesis 22. Más o menos unos 35 años entre un capítulo y otro. Transcurre todo eso, ¿para qué? Queremos ver que en este caso, mire, la fe se siente en el corazón, la fe se vive, pero vamos a ver de qué manera es que podemos reflejar esa fe, de qué manera podemos ver la fe. Bien, la obra de Abraham fue la obediencia, ¿sí? La fe es que le creyó a Dios, pero ¿qué fue lo que hizo él? ¿Cuál fue la obra de Abraham? Que aquí quiere resaltar Santiago, la obediencia. Cuando el Señor le dijo, ofréceme a tu hijo, ¿qué hizo él? Él no se lo rehusó. Dice en el libro de Hebreos que por la fe Abraham no rehusó a su hijo, ¿cierto? Sino que lo ofreció en sacrificio. Y aunque no le tocó que sacrificarlo realmente, pero mire, ahí estaba en el corazón la obediencia y la acción. Es decir, que una fe verdadera, una fe genuina va a llevar siempre a la acción. Entonces ahí vemos este ejemplo de Abraham, que el apóstol Pablo también lo menciona, ¿sí? El ejemplo de Abraham también lo pone. Mire, también continuemos allí. Mire, con el ejemplo de Abraham, Abraham es el padre de los judíos. Vamos a ver, y bueno, antes de comentar esto otro, vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice, versículo 22. Bueno, cuando allí dice, en el 21 dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, es decir, padre de los judíos, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Mire, en su corazón Abraham había
sacrificado a su hijo. En su corazón ya lo había hecho, ya lo hizo. ¿Murió físicamente Isaac? No, no fue necesario, pero él ya lo ofreció al altar. ¿Y será que otras personas pudieron ver eso? ¿Otras personas pudieron ver lo que él estaba haciendo? Sí, sí, él llevó a otras personas sirvientes que miraron y bueno, otras personas pudieron ver la fe que él tuvo. Ahora sí, versículo 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y la fe se perfeccionó por las obras? Mire, la fe nuestra necesita ser perfeccionada. ¿Y cómo perfeccionamos nuestra fe? Por las obras. Y eso es lo que está diciendo. Actuó juntamente con sus obras. Y repito, ¿cuál fue su obra ahí? La obediencia. La obediencia fue la obra de Abraham. Versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Y esa escritura dónde se encuentra? Bueno, en el libro de Isaías. En el libro de Isaías se encuentra esa escritura. Imagínense, la fe de Abraham fue tan grande que fue llamado, fue justificado, ¿sí? Fue declarado justo. Abraham fue declarado justo por Dios, ¿mediante qué? Mediante su fe. Pero esa fe no venía sola, esa fe venía acompañada de unas obras, ¿sí? Entonces la fe nunca viene sola, siempre viene acompañado de obras. Bien, mire, y todo eso, a recordar todo esto, mire, la audiencia de Santiago, ¿sí? Los judíos para quien fue dirigida inicialmente, los primeros destinatarios, ellos pensaban que las obras no eran necesarias, ¿sí? Que las obras no eran suficientes, que la fe era suficiente, que las obras no se necesitaban obras. Entonces por eso Santiago tiene que escribir esta carta en favor de ¿qué? De las obras y mirarlo desde el punto de vista correcto. Bien, ahora sí. Imagínate ser llamado. Dice que fue tanta la fe que Abraham tuvo que le fue contado por justicia, es decir, fue declarado justo y fue llamado amigo de Dios. Mire, ¿será que nosotros ahorita Dios nos puede llamar amigos? O sea, creemos tanto en Él, creemos tanto en lo que Él nos dijo, en su llamamiento, dice que fuimos llamados para servirle, para amarle y para determinadas cosas, a cada uno en especial. ¿Será que nosotros tenemos la fe que tuvo ese hombre y que Él nos pueda llamar amigos? O sea, nosotros sabemos que podemos confiar en Dios, pero la pregunta es, ¿Dios puede confiar en nosotros tanto que nos diga amigos, que nos llame amigos? Bien, versículo 25. Asimismo, 24. El 24. Bueno, y ahora sí, mire, ahora sí entramos en el versículo controversial que les decía. Y vamos también, por favor, a Romanos 3:28. Y ese es el versículo controversial. Romanos 3:28 y Santiago 2:24. Leamos primero el de... ¿Lo tienes ya? Romanos 3:28. Así que concluimos ser el hombre justificado por la fe, sin las obras de la ley. Bien. Ahí que está diciendo Pablo, que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley, ¿cierto? Y aquí que está diciendo el 24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. O sea, ahí lo que les decía al principio. Aparentemente, usted dice, uy, esto es una contradicción en la Biblia, aparentemente, y usted puede decirlo, y mucha gente llega, lo toman, lo sacan de ahí del contexto, ahí lo que escribió el apóstol Pablo en Romanos, y yo puedo sacar y decir, mire, estos dos escritores están en contraposición, pero no es así, y vamos a ir viendo por qué. Incluso, mire, en el libro de Proverbios también hemos encontrado que hay aparentes contradicciones. Por ejemplo, hay un proverbio que dice, no le respondas al necio, ¿sí? Que no respondas, que te quedes callado. Pero hay otro proverbio que dice, responde al necio de acuerdo a su necedad. Entonces ya tiene que entrar a analizar de qué se trata. O sea, en qué momento hay que responderle al necio y en qué momento
ahí es mejor callar y dejarlo que hable solito. O sea, si usted tiene el argumento necesario y sabe cómo responderle, usted le puede responder. De lo contrario, es mejor dejarlo y no hablarle y dejarlo quietico, ¿sí? Dejarlo sanito. Entonces no hay una contradicción en esos proverbios, y así en toda la escritura usted puede encontrar a veces que pareciera, pero no lo es. Aquí, ahora sí, mire, Santiago argumentó en contra de una visión equivocada de la fe, ¿ya? Porque repito, la audiencia de Santiago pensaban que solamente era la fe y habían abandonado, ¿qué? Las obras. Es decir, ya vimos, hacían acepción de personas. Al rico lo trataban bien, al pobre, siéntese por allá, ¿sí? Habían dejado de un lado las obras, y si veían la necesidad, no actuaban, sino que dejaban pasar, y pensaban que solamente era la fe, ¿sí? Entonces, Santiago argumentó en contra de una visión equivocada ¿de qué? De la fe. Y Pablo luchó contra una visión equivocada de las obras, ¿ya? Porque ya era era el otro extremo, o sea, están los dos extremos, que Pablo, la audiencia que estaba dirigiendo Pablo ya pensaban que eran salvos por el mucho hacer, por las obras. Algo que hay que dejar claro, y que el apóstol Pablo lo dejó claro, es que nosotros no somos salvos por obras. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Sí, o sea, no hay algo que yo pueda hacer para ganarme la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación no es un premio. La salvación no es un premio que nosotros obtenemos por portarnos bien, o por hacer buenas obras, o por evangelizar, o por tener los dones, o por predicar. Nada de esto me sirve para la salvación de mi alma, ¿sí? Un ejemplo de ello es cuando una persona está a punto de morir y recibe a Cristo, o sea, tiene fe en su corazón, recibe la salvación. O sea, ahí no es necesario que esa persona demuestre las buenas obras, no es necesario que esa persona demuestre que se bautizó para ser salvo. O sea, no hay nada más que podamos añadir al sacrificio de Cristo para ser salvos. Sí, entonces en eso hay claridad. La salvación es solamente por la obra de Cristo, es por gracia. El medio para ser salvos, ¿cuál es? La fe. Pero esa fe viene acompañada de obras. Y seguro que si esa persona que recibió a Cristo en el último momento se parara de allí y tuviera la oportunidad de demostrar su fe, ¿cómo lo demostraría? Con obras. O sea, tenga la seguridad que esa fe genuina lo demuestra con obras. Pero no quiere decir que la salvación sea por obras, o que algo se añade, no, es que si yo hago... O sea, las obras en qué momento son tenidas en cuenta en el tribunal de Cristo. Este hermoso tema tan importante, que ahí nos muestra que cada obra que hagamos en esta tierra va a ser puesta a prueba, y ahí en ese momento tiene sentido las buenas obras que hagamos. Mire, y el apóstol Pablo no dijo que no hiciéramos buenas obras. Incluso en Efesios 5 nos habla que fuimos creados para buenas obras, ¿sí? Es más, dice la Biblia que el vestido de la novia del Cordero son ¿qué? Buenas obras, las obras justas de los santos. Es decir, somos creados para buenas obras, pero no confundir que somos salvos por esas obras. ¿Y qué nos está diciendo Santiago? Que las obras manifiestan una fe verdadera, una fe genuina, ¿sí? Que si verdaderamente tu fe debe manifestar. ¿Y cómo lo vimos en el ejemplo de Abraham? De que Abraham creyó, pero él manifestó. Si le tocaba sacrificar a su hijo, él lo iba a hacer. ¿Por qué? Porque su fe era genuina, era verdadera. Entonces, ¿sí ves que hay una diferencia? Y que, es decir, que no hay contradicción entre lo que dice el apóstol Pablo y lo que dice Santiago, ya, que simplemente se tratan, ellos están tomando las cosas, digamos, están complementando, digamos, Santiago complementa y Pablo complementa. Ya, o sea, no nos podemos ir a los dos extremos, porque repito, la salvación, incluso la fe, no es la que salva. El único que salva es Cristo. La fe es que el medio. Y esa fe no va solita, sino que esa fe va acompañada, ¿por qué? Por buenas obras. ¿Por qué? Porque fuimos creados para buenas obras. El Señor ya preparó de antemano unas buenas obras para que nosotros andemos en ellas. Y también el Señor le dijo a las iglesias, yo conozco tus obras. Así es de que nuestras obras sí que tienen peso, sí que tienen importancia y sí que tienen valor. Sí, por ejemplo, el buen samaritano. Vemos un claro ejemplo de las buenas obras de alguien. ¿Quién manifestó que tenía fe? ¿Será que el sacerdote? ¿Será que el levita manifestaron que tenían fe? No, ¿quién manifestó que tenía fe?
el samaritano, el buen samaritano haciendo esa buena labor, haciendo esa buena obra con ese hombre que lo necesitaba. Y eso, ahí es donde se manifiesta por la fe, por las obras que son visibles ante los demás, nuestra fe. O sea, ¿qué demuestra nuestra fe? Nuestras obras. Y no quiere decir que seamos salvos por obras. O sea, yo creo que está claro y vemos que no hay una contradicción en esto, ¿cierto? Se ve claramente que no hay contradicción, al contrario, hay un complemento. Se explica bien una parte, o sea, Santiago explica bien la parte de las obras y el apóstol Pablo explica bien que no son las obras las que nos salvan, pero que son necesarias. Bien, ahora sí continuamos. En el versículo 25. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Ya nos está hablando, mire, de una mujer ramera, ¿sí? Una mujer no judía, una mujer gentil, representando al pueblo. Mire, ¿qué agravantes vemos, digámoslo así, en este caso? Uno, que era mujer, ¿sí? Recordemos que la mujer siempre fue puesta como menos, fue tratada como menos. Bien, vemos que fue mujer, vemos que ramera, o sea, imagínate una mujer ramera, ¿sí? Y no judía, o sea, tenía, digamos así, tres agravantes, tres cosas en su contra, esta mujer Rahab. Pero ¿qué nos está mostrando esto? Que el Señor no tiene en cuenta, para el Señor no hay ¿qué? No hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, no hay judío ni griego. Delante de Dios somos todos iguales. Y esto lo vimos o sea, no solamente lo vemos allí, digamos en el Antiguo Testamento, sino lo vimos en Jesús. ¿Y cuándo vemos esto en Jesús? Con la mujer samaritana. ¿Sí recuerdan esa historia hermosa de la mujer samaritana? Una mujer samaritana, es decir, una mezcla rara, no era una judía pura, sino que era una mezcla rara, ¿cierto? Vemos que era también ramera, pues se puede decir, porque había tenido 5 maridos y el que ahora tenía, o sea, estaba en el sexto ya, tampoco era el marido, era mujer, no era totalmente judía y era ramera. Entonces, mire, esos tres agravantes, pero ¿qué hizo ella? O sea, yo también puedo ver en la mujer samaritana que ella manifestó la fe. ¿Y cómo manifestó ella que había creído? ¿Cómo lo manifestó? ¿Qué hizo? ¿Cuáles fueron las obras de la mujer samaritana en ese momento? Ella salió corriendo a predicar a otros, a proclamarle a los de Samaria, ¿cierto? A los otros samaritanos. Ella ya fue una misionera, o sea, ella inmediatamente creyó en Dios y no se quedó solamente allí con la fe, sino que, mire, esa fe nos mueve, nos motiva a hacer ¿qué? Obras, buenas obras. Es que la fe de nosotros está viva, la fe tiene que manifestarse. No puedo decir yo soy cristiano, yo creo, yo voy a la iglesia y yo no hago nada, yo no predico, yo no evangelizo, yo no hago buenas obras. ¿Por qué? Porque entonces no estamos manifestando realmente nuestra fe viva, la fe viva que cada uno de nosotros tiene que tener. Y bueno, ¿cuáles fueron las buenas obras de esta mujer Rahab? Que ella dice escondió a los espías, ¿cierto? Eso está allá en el libro de Josué, creo que es. Está allí en el libro de Josué. Ella escondió a los espías y también los envió, ¿cierto? Por el lugar, y es lo que dice allí. Dice, no fue justificado cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. ¿Para qué? Para que no los asesinaran, ¿cierto? Los envió por otro camino. Entonces allí esta mujer está mostrando, mire, no solamente creyó en el Dios de Israel, siendo una mujer gentil, no solamente creyó en el Dios de Israel, sino que hizo buenas obras. ¿Y cómo lo demostró? Acogiendo a estos hombres y enviándolos por otro camino para que no fueran asesinados. Entonces, ¿no es algo maravilloso que el Señor tome que aquí Santiago tome 2 ejemplos? Uno, el padre de la fe, el padre de los judíos, que para los judíos es un orgullo, el padre Abraham. Toma este ejemplo de un hombre padre de judíos y a una mujer, ¿sí? Gentil y ramera, que los ponga como ejemplos, que ambos pueden tener una fe, digámoslo así, una fe salvadora, una fe que justifica, ¿sí? Digámoslo así, como lo está hablando pues literalmente aquí el Santiago, ¿sí? Entonces, algo maravilloso que el Señor, ¿qué quiere decir esto? Que el Señor no tiene en cuenta raza, nacionalidad, o sea, el Señor vino a romper barreras. El Señor vino a romper barreras de lenguaje, culturales, raciales, o sea, todo tipo de barreras. El Señor vino a romper cuando Él vino
en esa primera venida. Entonces, algo maravilloso. Y algo importante que quiero añadir es que en el libro de Hebreos, cuando nos habla de los héroes de la fe, todos, ¿qué tenían los héroes de la fe en común? Que nos dice, ¿por la fe qué? Por la fe, por ejemplo, por la fe, Abel ofreció mejor sacrificio que Caín. O sea, y cada uno, si usted mira, cada uno, ¿qué es lo que ¿por qué los conocimos a ellos? Por la fe, porque esa fe no solamente fue, si ellos creyeron, entonces tuvieron una fe grande. No, ellos lo manifestaron. ¿Cómo? A través de sus obras. ¿Qué fue lo que hizo Abel? Ofreció un mejor sacrificio que Caín, y así cada uno de ellos. Abraham nos nombra muchos personajes bíblicos que cada uno manifestó esa fe que ellos tenían. ¿Por qué? Por las obras. Entonces mire que la fe la fe y las obras van juntas, no podemos dividirlo, ¿sí? No podemos separarlo. Y algo también que tengo por aquí apuntado es que nosotros no somos justificados ante Dios por las obras, no. Somos justificados ¿por qué? Por medio de la fe. Pero la fe es justificada ¿por qué? Por las obras. Repito, no somos justificados ante Dios por las obras. Somos justificados por medio de la fe. Pero nuestra fe es justificada ¿por qué? Por nuestras obras. ¿Listo? ¿Es claro? Bien. Continuamos allí. Dice, versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Es decir, hay gente que puede tener una fe muerta, ¿sí? Aquella que dice yo creo en Dios, pero llega el momento de actuar y no actúa, ¿sí? Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve decir yo creo, yo confío, si en realidad cuando llega el momento, cuando llega la prueba, no confiamos en Dios, cuando realmente no actuamos? Entonces, el llamado de esta epístola es para nosotros a actuar, ¿sí? No solamente a quedarnos con el conocimiento, a llenarnos de sabiduría, porque mire, la sabiduría tiene dos partes. Está la sabiduría reflexiva y está la sabiduría práctica. No solamente nos quedemos con la práctica, con la reflexiva, tenemos que llevar esa sabiduría ¿a qué? A la práctica. Entonces, la epístola de Santiago es un llamado a la sabiduría, es una exhortación a la sabiduría. ¿Y a qué se refiere? Es decir, actuar, no solamente quedarnos con lo teórico, no, llevemos esa sabiduría a la práctica. Bien, en Abraham y Rahab aprendemos dos cosas: obediencia y acción. En Abraham podemos ver la obediencia, ¿sí? Es decir, ¿en qué momento Abraham manifiesta la obediencia? Cuando va y va a sacrificar a su hijo. En Rahab, ¿qué vemos? La acción. ¿Cuándo la vemos la acción? En la acción de ayudar a estos hombres. Bien, entonces mire, algo importante es que ante Dios somos justificados por fe y ante los hombres somos justificados por las obras. Es decir, hay una relación vertical, ¿sí? Tenemos nosotros como cristianos, hay una cruz que se manifiesta en nosotros, ¿sí? Que es ¿cuál? La parte vertical, que es la línea vertical, que es nuestra relación con Dios, ¿sí? Y la parte horizontal o la línea horizontal, que es nuestra relación con los demás, con los hombres, ¿sí? Entonces, aquí en la fe y las obras es igual. La fe te sirve, te justifica ante Dios, pero las obras te justifican ante los demás, ¿sí? O sea, usted no es justificado ante Dios por las obras, ¿sí? Pero las demás personas van a ver y esa fe te va a justificar, esas obras te van a justificar ante los demás, ¿sí? ¿Cómo vas a demostrar que tienes fe? Por tus obras. Por tus obras vas a demostrar que tu fe es genuina. Y el Señor nos dijo que debemos amar a Dios, ¿sí? En la parte vertical, y amar en el libro de Juan, de Primera de Juan, que nos lo dice, que debemos amarnos unos a otros. ¿Y cómo manifiesta usted el amor de Dios hacia los demás? Con buenas obras, cuando lo necesiten, ¿sí? Somos llamados a la acción. Bien, entonces aquí tengo algo importante. Voy a leer algo que dice aquí. Nuestra esperanza de salvación no descansa en las obras, pero las obras sí demuestran la fe genuina, hacer frutos dignos de arrepentimiento, ¿sí? Entonces, recordemos eso. Nuestra esperanza no descansa en ¿qué? Nuestra esperanza de salvación no descansa en ¿qué? En nuestras obras. Yo soy salvo, entonces yo quiero ser salvo, entonces voy a hacer obras. No.
no descansa allí. Pero esa fe genuina, sí, dice, pero las obras sí demuestran la fe genuina, hacer frutos dignos de arrepentimiento. El Señor dijo que es necesario dar frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, la fe debe manifestar nuestro fruto, es decir, las obras. El fruto de la fe, ¿qué es? Las obras, amado hermano. Bien, y ahora sí, termino con esto. Dice así, con este pensamiento, dice, somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras, pero esta fe tendrá obras que la acompañen. Bien, recordándoles esto, les repito, somos salvos por gracia, por medio de la fe, ¿cierto? Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. No por obras, como dijo el apóstol Pablo, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿sí? Pero esta fe tendrá obras que la acompañen. Esta fe genuina siempre va acompañada de obras, y yo creo que con esto ha quedado claro, ¿sí? Ha quedado claro que la palabra de Dios se complementa perfectamente. En resumen, somos salvos por el sacrificio de Cristo, por gracia, es un regalo que Él nos dio por medio de la fe, pero esa fe viene acompañada de obras. Así de que vamos a actuar, a vivir, a hacer buenas obras, porque esto agrada al Señor y porque esto demuestra que nuestra fe es genuina y verdadera. Que el Señor les bendiga.